pasaría si los equipos más ricos del mundo decidieran que el fútbol solamente es para ellos? Ni te lo imagines, porque eso ya pasó. ¿Ser el club más rico de su país? No. ¿Ganar títulos locales? No. Eso para los clubes grandes no era suficiente. Así que decidieron juntarse y fundar el G14. ¿Pero qué carajos era el G14? ¿Te interesa? No. El fútbol no siempre se juega en la cancha. Los verdaderos partidos se juegan atrás de las cámaras, con reuniones a puertas cerradas y llamadas secretas. Esta es la historia del G14. ¿Pero qué era exactamente? El G14 fue una asociación exclusiva de los clubes más poderosos de Europa. Entre ellos estaban el Real Madrid, la Juventus, el Manchester United, el Bayern Múnich, el PSG, entre otros. Les dejo por pantalla la lista con los 14 equipos originales. Como podemos ver, no estamos hablando de equipos cualquiera, sino de los gigantes que llevaron el fútbol europeo a otro nivel. En el año 2000, estos 14 clubes que les mostré recién, que unos años más tarde fue ampliado a 18, decidieron unirse, pero no para jugar un torneo amistoso para recaudar fondos y seguir alimentando el capitalismo, sino que se unieron para plantarle cara a los verdaderos dueños del fútbol, la FIFA y la UEFA. Pero, ¿cuál era su objetivo? Su objetivo era tener más influencia en las decisiones del fútbol, especialmente en temas como derechos televisivos, los premios económicos y el calendario de las competiciones. En resumidas cuentas, querían más plata, más poder y más control. Pero en el proceso se convirtieron en una verdadera amenaza para el estatus del fútbol mundial. ¿Por qué fue que tomaron esta decisión? Estos clubes sentían que la FIFA y la UEFA tomaban decisiones importantes sin consultarlos antes, a pesar de que eran ellos, los clubes grandes, los que generaban la mayor parte del dinero en el fútbol. Como ya les mencioné antes, sus objetivos eran más influencia en las decisiones importantes, como la organización de los torneos internacionales, mayor control sobre los ingresos de la Champions League y proteger los intereses de los clubes frente a los calendarios internacionales, que según ellos ponían en riesgo a sus jugadores. Una discusión que hasta el día de hoy incluso se sigue debatiendo, la de la abrumante cantidad de partidos. Estos clubes exigían una compensación por cada jugador liberado, debido principalmente a la gran cantidad de seleccionados nacionales que poseían en sus planteles. Algunos de países que ni siquiera clasifican al Mundial, o siquiera a la primera fase de clasificación. Otros por el contrario, procedentes de Alemania, Brasil, Holanda, España, Argentina o Italia, que participan activamente en varios torneos internacionales y continentales. Pero sobre todas las cosas, les molestaban las posibles lesiones que se podían producir en estos encuentros, las cuales les restaban disponibilidad a sus jugadores para encuentros competitivos. Estos motivos fueron los que sirvieron de punto de inicio y como base al G14 para crear una política de protección, con la cual exigen una compensación económica cuando un jugador de sus filas se encuentre lesionado o deba perderse cualquier encuentro oficial o hasta amistoso del club. Ya que, por ejemplo, hay muchos jugadores que se pierden la pretemporada con su equipo por estar en amistosos o hasta en competencias internacionales con su selección. En pocas palabras, el lema del G14 decía: nosotros ponemos los jugadores, llenamos los estadios y atraemos a los sponsors. Queremos una parte justa para nosotros. Entonces, ¿cómo sigue esto? El G14, la FIFA y la UEFA nunca se llevaron bien. En 2002, el G14 demandó a la FIFA por un caso que involucraba a dos jugadores del Charleroi, un club belga con varios lesionados en competencias internacionales. Ellos decían: si nuestros jugadores se lesionan, queremos compensaciones. ¿Y qué fue lo que hizo la FIFA? Ignorar el tema. Porque, ¿para qué dialogar con los clubes que manejan medio fútbol mundial, no? Las políticas del G14 fueron repudiadas por parte de la FIFA, por ir, según esta, en contra del espíritu de la competitividad libre y de querer monopolizar las competiciones internacionales. El G14 buscaba defender sus intereses financieros y deportivos, los jugadores siendo estos últimos el porqué del enfrentamiento, mientras que la FIFA velaba por una justa competitividad deportiva a nivel selecciones. ¿Y por qué esta agrupación resultó en un fracaso? El G14 empezó con 14 clubes que luego terminaron expandiéndose a 18. Sin embargo, su historia terminó en el 2008. La UEFA, liderada por Michel Platini, prometió más diálogo con los clubes y creó la Asociación Europea de Clubes. Esta nueva organización incluyó a más de 100 clubes, diluyendo el poder del G14. Podríamos decir que fue una victoria para la UEFA, pero muchos dicen que fue un movimiento estratégico para desactivar la amenaza de los clubes más poderosos de Europa. Pero su legado sigue hasta el día de hoy. La reforma de la Champions League, las negociaciones de los derechos televisivos y hasta las discusiones sobre la Superliga Europea
tienen sus raíces en los objetivos que estos clubes plantearon hace más de 2 décadas. Y acá es donde está la verdadera pregunta. ¿El fútbol se convirtió en lo que el G14 soñaba? ¿O nos llevó a un fútbol dominado por los ricos? Desde mi punto de vista, el G14 fue un grupo que marcó un antes y un después, en cómo los clubes más grandes de Europa persiguen su papel en el fútbol mundial. A pesar de que desapareció en el 2008, la lucha sigue viva en la actualidad. La creación de la SA, las constantes reformas en la Champions League y la polémica sobre la Superliga Europea son ecos de las ideas que el G14 planteó hace más de 2 décadas. Los clubes grandes quieren más control sobre el fútbol, porque ellos sienten que son quienes generan el show y en cierto punto tienen razón. Hoy en día esa tensión se ve reflejada contra la sobrecarga de partidos y los calendarios internacionales o fecha FIFA. Lesiones, desgaste físico, viajes constantes, el problema es real. Y lo peor de todo esto es que la FIFA sigue intentando expandir aún más el calendario. Como por ejemplo, recientemente se planteó la posibilidad de que el Mundial, que si ya de por sí se había ampliado de 32 a 48 equipos para esta próxima edición en 2026, ahora se suma al debate que para el Mundial de 2030 sean 64 seleccionados los que clasifiquen a la competición. Por ende, más partidos. Aunque el G14 se extinguió en el año 2008, quizás su mayor legado sea haber dejado abierta esta discusión. Así que la conclusión es: ¿cómo se podría equilibrar el negocio del fútbol con los intereses de los jugadores, los clubes y las selecciones nacionales? Ese es un debate para otro día.